y particularmente con la revista El Ajolote Ilustrado. Está conmigo, me acompaña en este momento el editor de El Ajolote Ilustrado, editor también de Agua Escondida, que es Gregorio Martínez, ¿cierto? Sí, cierto, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, aquí dando inicio, como decía hace un momento, a esta serie de charlas que vamos a tener. Y bueno, por lo que nos hemos planteado, el día de hoy hablaremos respecto a la poesía. Así pues que me gustaría, no sé, Gregorio, si quieres que lo hagamos un poco de esta manera, a efecto de que esto no suene a una suerte de soliloquio, que conversemos al respecto. Quizá, y en función de algunas cosas que por ahí hemos conversado en otro momento, la intención sería preguntarnos qué es la poesía, ¿sí? Sobre todo porque la asumimos en primera instancia una forma literaria. Incluso si acudimos a los lugares comunes, esta forma literaria sería como la quinta esencia de la literatura, y hay quienes incluso asumirían que es el origen mismo de esto que acabo de mencionar, de la literatura. Y en alguna medida existe razón al respecto, pero también tenemos que comprender lo que la poesía significa para el ser humano, y no solamente para lo que la literatura nos representa, y lo que la literatura también representaría para otras personas, sobre todo cuando podemos mencionar lo siguiente. Asumimos que los poetas son seres particulares, seres con una sensibilidad particular también, especial si queremos denominarlo de esta forma, pero desde mi muy personal punto de vista, e incluso como tal poeta, si es que puedo considerarme tal, asumo que la poesía es algo más que la simple literatura, y es algo más que la unión, el engarzamiento, el encabalgamiento, la articulación de palabras. ¿Qué es lo que construye la poesía? Eso es justamente lo que quizá en algún momento podamos comentar en esta charla. No sé qué te parezca, Gregorio, que demos inicio con esta interrogante, ¿verdad? ¿Qué es la poesía y qué puede significar finalmente esta para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, quizás sea desenmascararse, o sea, una de sus posibles posibilidades ya prácticas. Estimados amigos, quienes estén viendo, pues les enviamos saludos. Estamos contentos de iniciar esta serie de conversaciones de Agua Escondidas, ediciones en este lugar magnífico al que los invitamos a acudir, a Hayal Gushu. Les agradecemos a nuestros amigos Juan Galván Paulín y Aida Rivera de la Cabada la hospitalidad para concedernos este espacio, pero sobre todo para hablar de algo que nos mueve y conmueve a todos los que somos amantes del arte en general, y en este caso decidimos Juan y yo iniciar esta serie de charlas con el tema de la poesía. ¿Qué es poesía? Evidentemente Becker tenía razón, aunque suene muy cursi decir que poesía eres tú, es decir, poesía eres tú y soy yo y somos todos, pero todos estos que estamos imbuidos de este amor al arte, de este amor a la expresión por medio de las palabras, pero con un sentido artístico. Es decir, ya no se limita solo la poesía al tema amoroso por antonomasia o al tema épico, si pensamos en los clásicos de lo que decías, cuál es el origen de la poesía, ¿no? Finalmente el origen de la poesía pues es el tono épico, ¿no? Es aquellos cantos a ensalzar los hechos de los héroes, de las personas que luchaban por un ideal. En este caso quiero pensar en los ejemplos grandes, pues si pensamos en un ideal de libertad o de belleza o de justicia. Habría que recordar también que para hablar de poesía es un tema inabarcable en esencia, porque estaríamos tratando de mirar desde una isla todo un océano, y en ese sentido el océano está lleno de peces y de especias y demás, y todo esto es poesía. Ahora, en estos momentos, ¿quién lo diría? Que estamos ya cabalgando, hablar de encabalgamiento, bueno, estamos cabalgando el siglo XXI,
de una manera completamente inédita que muy pocos imaginamos. Y ahora, en este momento en que el mundo está simbrado por una cuestión, voy a referirme a algo alegórico o fantasmagórico, que es el espectro de la guerra, ¿no? Este momento nuevamente casi de cisma que está viviendo el mundo nos remite a la poesía. ¿Qué es poesía? Quizás sea el último reducto del ser humano, más allá que sea la quintaesencia de la literatura, Juan, quizás sea el último reducto en el que podemos consolarnos, más allá incluso de la religión, en el que, vuelvo a decir, en el contexto de la gente que nos gusta el arte, que amamos el arte en general. Independientemente de religiones, la poesía nos sigue convocando a nuestra misma esencia, es decir, qué sentimos, qué nos acongoja, qué nos alegra, qué nos motiva para expresarnos. Yo, en mi opinión, no sé tú qué consideres, creo que la poesía, de entre tantas posibilidades, es el antídoto pues para soportar esa pesadilla o para sobrellevarla, porque si nosotros creemos que la guerra no nos afecta, o que el tenebroso manejo del mundo que están haciendo las potencias, que me hacen remitir al Imperio Romano, o incluso a ese a los mongoles, por ejemplo, esos ejércitos devastadores, incluso también los persas, que llegaban y avasallaban ciudades y pueblos enteros, ¿no?, por imponerse. Creo que ahora estamos en esos tiempos, pues no voy a decir de barbarie, ¿no?, pero sí de una bárbara manera de entender el mundo. En pleno siglo XXI, en el año 2022, estamos padeciendo una guerra como quizás la guerra más absurda que ha habido en la historia, porque antes, si no había razones, por lo menos inventaban motivos, ¿no? La belleza de Helena, por ejemplo, o cosas así más poéticas, o no sé cómo lo veas tú, Juan. Bien, quiero aprovechar en este momento un término que utilizaste. Dijiste, por ejemplo, que la poesía incluso más allá de la religión. Y yo aquí podría decir también lo siguiente: en sí misma la poesía es religiosidad. ¿Y por qué es religiosidad? Y voy a atender también a lo que has mencionado en este continuo de tu comentario, que es justamente lo siguiente. La poesía es religiosidad en sí misma porque nos religa, porque vuelve a vincularnos con y desde los aspectos más profundos de nosotros mismos con el sentido de la realidad. Podemos decir que la poesía denota, significa, representa, nos redescubre a la realidad, pero al mismo tiempo es capaz de, con todo esto que acabo de mencionar, hacernos patente un significado particular, el significado de lo humano. Y en este caso, tú que hablaste de épica, hablaste incluso de invasiones persas, romanas, mongolas, hoy por hoy estaríamos recordando los totalitarismos, que no son solamente los totalitarismos europeos, sino también hay que mencionar los totalitarismos dados también en nuestro continente, ¿verdad? Y señalaste a este respecto también que la poesía se convierte como una suerte de reducto salvífico. Sí, pero no un consuelo en el sentido de desviarnos de la atención del propio problema que puede ser la circunstancia de la realidad, sino la propia circunstancia humana de cara a esa realidad. Toda literatura, y en particular la poesía, no son de ninguna manera un elemento de evasión para la realidad, sino al contrario. Y en particular la poesía es una creación humana que nos representa, vuelvo a utilizar este término, nos representa, y al representarnos precisamente nos convierte en una figura humana que tiene que recuperarse a sí misma, en función de la palabra, pero en función del ámbito que construye la palabra, ¿sí? Esto es lo que podría yo comentar
como decía hace un momento, aprovechando incluso tus referentes, porque estamos de acuerdo aquí en una cosa. Es un reducto, sí, un reducto, pero no es un reducto cómodo. La poesía siempre va a encararnos con los aspectos, yo dije, más profundos de nosotros mismos, y esos no son particularmente luminosos, quizás sean terriblemente oscuros, pero es necesario recorrerlos, reconocerlos también, a efecto, sin que esto suene de otro modo, a efecto de que una vez reconocidos podamos hacer a partir de ellos una acción creativa o una acción creadora. Y es ahí donde la poesía emerge, donde el lenguaje emerge desde las profundidades de nosotros mismos, para, como bien lo mencionaste, no solamente hablar del amor, que en sí mismo ya es la aventura más peligrosa para todo ser humano, sino hablar particularmente de la circunstancia humana, que es esta existencia que se despliega día a día y que siempre se ve amenazada por la muerte bajo cualquier circunstancia también. Yo haría este comentario en función de tratar de no definir, tampoco descubrir, sino tratar de explicarnos a nosotros mismos qué es esto que llamamos poesía. Y que comencé diciendo, no es exclusivamente literatura, no son versitos ni palabritas unidas, sino incluso cuando hablamos de épica, lo que estamos haciendo no es solamente celebrar ni personajes ni dioses, lo que estamos haciendo con la épica es representarnos la forma en que el ser humano está involucrado en su historia, está involucrado en términos cósmicos con la realidad entera. Y esto es importante destacarlo, porque no podemos quedarnos con la idea de que una poesía épica es solamente un conjunto de cantos heroicos, un conjunto de celebraciones victoriosas, sino finalmente una forma, y en este caso sí lo menciono así, una forma poética que revela precisamente la profundidad del ser humano en tanto ser colectivo, es decir, en función de una identidad y en función de una relación con el mundo entero. Pues, en efecto, decía yo que la poesía es como un océano de posibilidades, y esto que es una metáfora muy retórica, creo que ahora en ese comentario que acabas de expresar lo podemos dimensionar, porque se pueden decir tantas cosas de la poesía. Yo por lo menos creo que lo que comentabas tiene que ver mucho con lo que es poesía o qué entendemos por poesía. Otra pregunta vieja desde hace muchos años, y que quizás sea un tanto cuanto menos útil que la anterior, de qué es poesía, es para qué la poesía, ¿no? Uh-huh. Aquí ya tendríamos buscarle otra finalidad o un sentido. Posiblemente sea inútil intentar saber dilucidar si la poesía sirve para algo. Finalmente, el arte en general, esto hablaría yo más al arte en general, no solo a la poesía ni a la literatura, sino al arte en sí mismo, todo lo que implica hoy, decía yo, en el siglo XXI el arte. ¿Para qué el arte? ¿Para qué sirve el arte? Yo recuerdo que hace unos 50 años, 40, había un libro de texto básico en la prepa, que yo no sé si todavía lo dejen leer, y lo recuerdo muy bien, no sé si tú recuerdas a Juan Brown, y sí, escribió un librito clásico que se llama Historia para qué. Entonces, creo que ahora en términos reales, plantearse poesía para qué, yo creo que sería quizá el momento de intentar que dejara de ser solo un reducto, aunque de un modo u otro se ha confinado, no ahora, sino desde hace muchos años, por razones incluso comerciales, en términos editoriales, tanto ustedes en la editorial Hayal Bushu como nosotros en Aguas Condidas Ediciones, somos un reducto precisamente editorial para publicar poesía, porque sí, las editoriales grandes no les interesa publicar poesía, es decir, hay pocos lectores de poesía en comparación con los de narrativa, ¿no? Y sobre todo con los de novela más que los de cuento. Entonces, creo que la poesía, si tuviera que buscar para qué sirve, yo creo que nos sirve para lo que dijiste al inicio de tu comentario anterior, es decir, para religarnos para nosotros mismos, nosotros, yo, este ser, esta cuestión de la que hablabas tú, un
tanto cuanto ontológicamente. Sí. Yo aquí en el mundo, ¿para qué estar aquí y ahora? ¿En qué sentido? Y esto de un modo u otro manifiesta lo que desde el principio los griegos, en este caso Aristóteles, en su poética de un modo u otro planteaba, ¿no? La unión estrecha, cercana, hermanada, podríamos incluso ver si es disoluble o indisoluble, de poesía y filosofía, porque en el sentido realmente lato del término de poesía, pues entra la cuestión efectivamente de quién soy yo, religarme al mundo, pero sobre todo mi propio ser interno, que dependiendo cada situación y cada momento nos puede acongojar, nos puede preocupar y demás. Sin embargo, la poesía, decías algo muy interesante, independientemente, más allá de que pasados los años quede plasmado en un libro o en un escrito, como un canto, ya sea épico o amoroso, también podría ser, cada canto épico o cada canto amoroso, en realidad le va a decir cosas diferentes a cada lector. Es decir, y aquí vamos a lo mismo, ¿no? Depende de qué hecho es el lector posible de poesía. Si es alguien que no tiene mucha relación con el arte en general, o a esa cuestión, o cultura en general, le va a decir quizás menos, pero quizás de repente le llegue lo que decía Lenin en algún libro, que decía que cualquier chispa prende una pradera, ¿no? Y esa es la virtud de la literatura, y creo que esa es una de las cualidades esenciales de la poesía, que cuando llega a un lector X, independientemente de su bagaje, de su historia vital, si le llega un verso y lo fulmina, ya no va a ser el mismo. Y esto mismo se replica o se presenta en el arte en general, una pintura que de pronto puedes entrar por casualidad de un museo y puede haber una epifanía, una revelación increíble que te va a revelar algo de lo que tú tendrías ahí la luz y te religa a esa espiritualidad. Es decir, el hombre no solo es materia, espiritualmente, pues se unen indisolublemente. Y creo que en la poesía pues se da todo esto. Y se da precisamente por una razón muy particular. La manera en que el verso, la manera en que la poesía trastoca gramaticalmente la propia sintaxis con la que miramos el mundo. Y al mencionar esto, lo que estoy diciendo es lo siguiente: la poesía es capaz de abordar algo que quizá hemos olvidado como especie al acotar nuestra manera de relacionarnos con la vida misma y con la realidad también, que es su pluridimensionalidad, una condición pluridimensional que tiene la realidad en sí misma y que la poesía precisamente es capaz de expresar, es capaz de revelar, porque proviene precisamente, y que esto no se entienda de otra manera, no de un iluminado, no de alguien que podemos entender como un converso en el sentido estrictamente místico de la palabra, sino de alguien que se ha asomado desde el borde de su realidad, y voy a utilizar la imagen que tú usaste hace un momento, hacia ese océano, que no es un océano de posibilidades, en términos simple y sencillamente de acciones, sino de ese posible que es la realidad en sí misma, y desde ahí entonces la palabra poética es capaz de representar a la realidad en su inmediatez, y lo que, voy a decirlo de esa manera, y lo que está además atrás de esta realidad, que es justamente el origen de la misma. La percepción, aprovechando también lo que mencionabas, la percepción de la que nos hace partícipe la poesía es justamente la de una realidad cualitativa, no de una realidad cuantitativa. Y poesía, ¿para qué? Como bien mencionaste, podríamos decir que la poesía no tiene ningún fin y no debería de tenerlo. Podemos proyectar en ella muchísimas cosas, no solamente cada lector, también cada editor puede hacerlo de alguna manera, ¿sí? Pero lo importante en este caso es que dentro de su aparente inutilidad, y sobre todo en un contexto de una realidad pragmática, utilitaria, en fin,
la poesía se convierte justamente en un ejercicio y en un ámbito completamente revelador. Y esto es, creo, lo que de alguna manera tú dijiste, de pronto un verso fulmina a alguien que incluso no podría haber estado involucrado ni con el arte ni con la literatura a lo largo de su vida, pero queda fulminado porque en ese momento no solamente se mira a sí mismo, sino se mira en el interior de una realidad, y esto puede ser incluso causa de una crisis, una realidad que ya no reconoce desde la mirada acostumbrada, pero que reconoce por primera vez en su absoluta dimensión, y esto permite entonces que podamos vivir en el interior de esto que llamamos realidad, a pesar de la tenebra que puede existir, a pesar de las experiencias cruentas y también a pesar, ¿por qué no?, de los padecimientos gozosos que de una manera u otra experimentamos cada día, ¿no? La poesía es entonces incluso una suerte de bitácora o de relatoría de la experiencia humana en un sentido mucho más amplio. Sí, sin duda, la poesía realmente es casi un lugar común o un lugar vacío, decir que es un océano, pero como pueden darse cuenta, mientras elucubramos y buscamos algún sentido, alguna reflexión que nos ilumine, creo que finalmente la poesía ilumina. Y la poesía ilumina porque finalmente, hablando de tenebra, no es que estemos en una cuestión estrictamente dual del bien y el mal, sino que simplemente hablaba Juan de este sentido de plurisentidos, de lo plural que hay en el arte en general. Y yo creo que eso es tan maravilloso que las canciones populares, y me voy a referir a las baladas que escucha mucha gente de antes y de ahora, no es más que poesía con un sentido menos elaborado, menos artístico que la poesía que publicamos en libros. Y en este sentido, valdría la pena quizás comentar algo que a mí no me alarma nada, me llama la atención y no sé qué piensas tú, y lo refiero por eso: la abundancia de poesía, o vamos a llamar incluso, si nos atrevemos, o yo me atrevo a llamarla posible pseudopoesía. Es decir, una poesía que, tomando en cuenta toda esta tenebra que de un modo u otro recorre el mundo, la gente no busca más allá. Por eso la importancia de la palabra de revelación. Es decir, la palabra, cuando tiene un sentido, cuando, como tú decías bien, claro, hace rato, de alterar incluso el sentido gramatical o de la redacción y la sintaxis, me haces pensar de inmediato en Góngora, ¿no? Por ejemplo, con ese sentido tremendamente barroco y oculto en ciertas partes de su obra, pero también valdría la pena pues reconsiderar que siempre va a ser la poesía sí el reducto para encontrarnos con la posibilidad de revelar el mundo, es decir, los misterios y las preguntas que nos acongojan, como la eterna pregunta de quién soy y cuál es el sentido de mi vida. Y la poesía, en estos términos, basando más allá del sentido del amor, podríamos retomarla como precisamente lo empezaste definiendo, o a una aproximación, es decir, el religarnos a nosotros mismos con esa humanidad, ese sentido de ser humano que nos hace falta explorar más para que podamos entender lo absurdo de una guerra o lo absurdo de un dominio mediático maquiavélico, por decirlo menos, que hacen ahora las potencias del mundo, ¿no? En el cual pareciera que el avance de la ciencia, de la tecnología, incluso de las artes y de la cultura en general, solo sirve para la destrucción. Es algo, fíjate bien, esta dicotomía, destrucción-creación, el mundo que vivimos ahora, y el reducto de poesía como sinónimo o posibilidad de creación, incluso de creación del mundo, o de lo que tú llamaste, y que yo no sé que sea mucho, pero que entiendo de algún modo que es la realidad. Sí, en efecto, ¿no? Ahora bien, mencionaste hace un momento la proliferación de algo que
llamaste pseudopoesía, ¿no? Y ahí, bueno, traeríamos con una serie de dificultades incluso, porque las academias pondrían el grito en el cielo. Por otra parte, la necesidad de la colectividad por acceder a formas menos elaboradas, el secuestro, como lo ha hecho el conocimiento en función de muchas cosas, el propio secuestro de la poesía por las academias, las escuelas, las editoriales, los literatos incluso, y que dejan abandonada precisamente a una colectividad ávida de sentirse representada en lo poético, ¿no? Creo que en el interior mismo de esto que denominas pseudopoesía, tenemos glosadores de la literatura y glosadores de la filosofía. Y estos incluso pueden ser personajes sumamente preparados que presuponen que el mero hecho de articular en forma versificada una serie de ideas están haciendo poesía o están haciendo filosofía. No, esto va un poco más allá. Yo no lo llamaría pseudopoesía porque incluso sería de entregarles una categoría grandilocuente. Yo lo llamaría caligrafía nada más, ¿no? Establecería una distinción entre calígrafos y poetas. Y con poetas no estoy diciendo esos grandes señores que de pronto ganan hasta galardones y que están en los cenáculos literarios y demás, no. Yo hablaría justamente de aquel que incluso se sube a un camión o se sube al metro, ¿verdad? Y de pronto comienza a versificar una suerte de versión urbana de los decimeros, por ejemplo, ¿no? Y estos decimeros que toman la realidad en su inmediatez, la circunstancia de lo que está aconteciendo, para dejar fijado un momento, y ese momento es un momento de realidad. Puede ser chusco, puede ser incluso un alarde, puede ser hasta amenazador a la décima, pero finalmente lo que se está expresando ahí es un sentimiento muy, muy inmediato y muy directo de vínculo con la realidad, cosa que de pronto en el ejercicio, porque la poesía no tendría que ser esto, en el ejercicio intelectual referido a la poesía, todo esto se pierde. Esta búsqueda de yo no sé qué, ¿verdad? La búsqueda de la palabra, la búsqueda de aquello que pueda mostrar mi emoción. Perdón que lo diga un poco de esta manera, pero lo estoy mencionando sobre todo porque es necesario también que quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, sepan que la literatura y en particular la poesía es para todos, y que si la poesía tiene una dificultad para ser comprendida o leída, no obedece a que no tengamos la capacidad de hacerlo, obedece precisamente a que por la forma en que están articulados los versos, bien cabalgados, y la manera en que se plantea incluso una historia en el interior de un poema, lo que se refiere particularmente es la profundidad. Es necesario leer un poema sin preguntarse qué me está diciendo. Es simple y sencillamente dejarse penetrar por la sonoridad misma de las palabras, porque a final de cuentas, más que llevarnos a los conceptos, lo que nos producirá un poema no será otra cosa sino un conjunto de imágenes que es una manera distinta de pensar a la realidad. Pensar la realidad en imágenes es algo que hemos hecho desde el origen mismo de la especie. Lo que sucede es que llegó el momento en que tuvimos que facilitarnos algunas cosas para continuar sobreviviendo, ¿verdad? Pero lo cierto es que pensar la realidad en imágenes, que es como vivimos, es justamente lo que nos propició que llegáramos finalmente incluso a tener un pensamiento de carácter conceptual. Pero si la poesía nos remite de nueva cuenta a las imágenes, es ahí donde menciono yo que nos estamos religando a nosotros mismos y a una realidad mucho más compleja de lo que pudiéramos describirnos a través de una serie de conceptos o a través de una serie de teorías. Pues sí, ahora que dices esto de una serie de teorías y de pensar en imágenes, de inmediato me remití al libro famoso
y no sé qué tan conocido, de Octavio Paz, ¿no? El arco y la lira, en lo cual expresamente hace interesantes disertaciones sobre el poder de la imagen y en la poesía, ¿no? Yo creo que ahora esto de religarnos o de intentar encontrarle sentido a la realidad a través de nuestra existencia y manifestarla con el ejercicio de la palabra. Hace rato dijiste de manera versificada, pero también no versificada. Finalmente hay muchísima flora de verso libre ya desde hace muchos años, ¿no? Sí, por supuesto. También es algo en lo que hay abundancia, pero más allá de esto, yo quisiera que pusiéramos atención en que efectivamente resulta que sí, podríamos hacer 10 sesiones solo de poesía y estar braceando en ese océano, o sea, no era tan figurada la imagen, ¿no? Realmente sí es cierto de que podemos decir mucho. Yo ahora, Juan, pues me quisiera agradecerles a los que están siguiéndonos y también a los que van a verlo en unos días para invitarlos a esto. Nosotros estamos de un modo u otro reflexionando sobre la poesía, porque ya casi para concluir, fíjate, ¿qué es lo poético? Ya hablamos de más o menos qué puede ser poesía, ¿no? Elucubramos algo al respecto. Luego pensamos, te propuse yo, bueno, ¿para qué la poesía? Y ahora se me ocurre pensar que tú mencionaste la palabra, ¿no? El poético. Realmente cuando yo no sé si ahora también hay un pintor olvidado en México, o poco ya reconocido, que no tiene mucho que se fue, bueno, ya tiene unos años, pero Rufino Tamayo. Y Rufino Tamayo siempre fue, casi toda la crítica se escribía con él, que era un poeta, era un pintor que digamos, su discurso poético, sus creaciones, su discurso poético estaba en las pinturas. Entonces vamos a pensar, incluso en sus murales, el que está en antropología, ¿no? Y hay un mural de Rufino Tamayo, y en Bellas Artes me parece que hay otro, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, y bueno, también pintaba ahora no tan grande. ¿Qué es lo poético, Juan? Lo poético es el ámbito de realidad cualitativa a la que cualquier forma, en principio artística, puede conducirnos. En tanto ámbito de realidad, dije cualitativo, es justamente el sitio que toda forma de creación humana nos muestra a efecto de poder comprender que esto que llamamos realidad y esto que llamamos la realidad inmediata es mucho más profunda. Lo poético es un ámbito, no es simple y sencillamente una suerte de género, ni mucho menos, sino es un lugar al que nos conduce cualquier expresión creativa del ser humano. Porque hemos hablado de arte, pero vamos, de pronto, mirar una piñata, y puede parecer arbitraria el ejemplo, ¿verdad? Pero de pronto mirar una piñata puede evocarnos y por lo tanto nos muestra una realidad más amplia, nos coloca en un ámbito incluso de la memoria, lo dije hace un momento, de la evocación. Una piñata puede estar referida a una serie de que pueden estar relacionadas desde nuestra infancia hasta el momento en que estamos contemplando esa piñata. Y eso es una traslación en el tiempo. Eso es un rompimiento incluso del límite temporal que estamos hablando. Y a ver qué hacemos con eso. Bueno, pues sí, realmente hay mucha tela de dónde cortar en esa cuestión de lo poético. A mí me llama la atención el hecho de que se utilice este adjetivo para muchas artes, ¿no? Es decir, si pensé en Tamayo, un lenguaje pictórico impregnado de poesía, y decimos que es un cuadro poético. Estaba yo pensando en cine, no sé si tú recuerdas alguna película de Andrei Tarkovsky, que me parece completamente poético el discurso visual que vemos ahí. Estaba yo pensando en música y estaba así tratando
de llegar, y hablo de música de concierto, Ujú. o música clásica también llamada, en la cual estaba yo pensando, y me parece, por ejemplo, más allá de Richard Wagner y de donde hay la unión de mezcla de música y palabra, estaba pensando, por ejemplo, más allá de eso, en Richard Strauss, ¿no? Por ejemplo, se habla de Zaratustra o algunas otras obras en donde no hay propiamente palabras en un discurso musical, y en el cual pues yo por lo menos puedo encontrar alguna cuestión o elementos poéticos, pero realmente es algo no complicado, sino es una inmersión. Hace rato hablabas de que la palabra emerge, pero el espíritu del espectador, oyente, lector, etcétera, tiene que hacer una inmersión en ese ámbito que mencionaste tú de lo poético. Y bueno, pues ya podríamos elucubrar mucho más, pero comentaba yo antes del inicio de esta charla con Juan, y me gustaría que habláramos de esto para que nos acompañen incluso aquí en el café Hayal Wushu, Centro Cultural, para que vengan el próximo jueves a las 19 horas. Habíamos considerado hablar de mitología para la siguiente sesión. Así es, vamos a hablar de mitología y nos vamos a dar cuenta que no sabemos absolutamente nada al respecto, y que lo que decimos que es el mito es algo completamente, al menos desde la perspectiva que vamos a conversar, distinta. Iba a decir equivocado, pero tampoco. Sí, es distinta nada más. Entonces, pues sí, los esperamos en Cafetería Centro Cultural Hayal Wushu, Guadalupe y Ramírez 180, en el centro de Xochimilco, barrio de San Marcos. Aquí los esperamos de martes a sábado, de 3 de la tarde a 9 de la noche. Y bueno, el próximo jueves a las 7 de la tarde daremos inicio de nueva cuenta a estas charlas, ¿verdad? Hablaremos de mitología, en fin, y nos vamos a divertir mucho, porque de eso se trata también. ¿Sí? De eso se trata. Bueno, pues vengan y tómense un café aquí con nosotros, y bueno, a mí me gustaría que yo no voy a decir telenovelas de esta historia continuada, voy a decir del siglo XIX, en que las novelas eran de folletinescas, sí, y continuaban. Dijiste que no sabemos nada más danos un adelanto para que la gente se quede picada por la curiosidad de lo que va a tratar. ¿Por qué no sabemos nada de mitología, Juan? Porque le hemos mirado siempre, al menos en los últimos 3 siglos, ¿verdad? Le hemos supuesto siempre un conjunto de historias fantasiosas, superchería, tradiciones compartidas por grupos y trasladadas a través de la tradición de generación en generación. Pero yo dejo solamente aquí una pregunta. ¿Qué es mito? ¿Qué es más mito? Porque siempre asumimos que el mito es algo que finalmente o es una patraña o es falso. ¿Qué significará en realidad el mito de la concepción de la Virgen María? Y lo dejo frente a otro mito, el mito de la muerte. A ver, bueno, ¿qué hacemos con eso? Pues yo ya nos dejó aquí el anzuelo, vamos a picarlo. Yo nada más, pues el único mito que puedo ahora pensar es el mito cinematográfico. Entonces vamos a ver qué relación puede tener. Digo, ¿sí? Ya como lo acaba de mencionar Juan, yo tengo ahí algunos mitos que no sean realmente mitos, como bien decía Juan, la cuestión de la superchería, en fin, pues vamos a rascarle para ver si llegamos a las entrañas del mito, a ver si todos los mitos son mitos o realmente son invenciones, ¿no? Que entraríamos